buenas tardes, amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a entrevistar a Isolda Morán Reyes y Alejandro Rojas Romero. Ellos son de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en Puebla, que nos traen un anuncio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecemos el espacio que nos brindan para poder darle a conocer a la ciudadanía acerca de las diferentes acciones que como organización estudiantil hemos realizado. La FENER, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, es una organización estudiantil que surge hace 22 años debido a la necesidad de organizar a los estudiantes para pedir mejoras para las diversas escuelas, para las diversas instituciones. Nosotros creemos que para que pueda haber una educación de calidad, en primer lugar se necesitan tener las condiciones materiales, las condiciones de infraestructura. En este sentido, nosotros hace algunas semanas iniciamos una denuncia a nivel nacional porque la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, anunció que va a haber un regreso a clases de forma presencial, de manera presencial y de forma voluntaria, perdón. En este sentido, queremos dejar bien en claro que nosotros como organización estudiantil no estamos en contra de ese regreso a clases. Lo que nosotros estamos pidiendo, la intervención del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es en que se revise la forma en la que se va a regresar. Estamos solicitando desde ya hace algunas semanas que se haga un plan de vacunación integral para todos los estudiantes. Hay informes oficiales en donde se dice que si el 70% de la población no está vacunada contra el COVID-19, puede haber un rebrote serio y las consecuencias, por ende, pueden ser fatales para todos los mexicanos. Es lo que hemos estado solicitando y bueno, aunado a esto, estamos también solicitando que se revisen los espacios educativos para que se pueda mantener la sana distancia, que se vean los protocolos de sanitización, que haya gel antibacterial, que haya jabón para manos, que las escuelas cuenten con agua potable, con drenaje, para que se pueda mantener la higiene y en este sentido también se pueda evitar la propagación del virus. El día de mañana, viernes a las 10 a.m., va a asistir una comisión de estudiantes en la Ciudad de México, adheridos a nuestra organización estudiantil, van a asistir a la ONU para pedir la intervención de este organismo y pues expresar, pedir que la intervención de este organismo y al mismo tiempo pues manifestar la indolencia que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la demanda que nosotros hemos estado solicitando. Nos manifestamos hace 8 días, más de 3,000 estudiantes en Palacio Nacional. Aquí en la ciudad de Puebla fuimos alrededor de 200, una pequeña comisión, y no ha habido ninguna respuesta por parte de la petición que nosotros hemos realizado. Profesor Alejandro Rojas, que él es apoyo técnico pedagógico del sector 5 de escuelas secundarias técnicas en Puebla. ¿Hay condiciones en las escuelas y en los profesores para regresar a clases o no? Bueno, Arturo, habría que aclarar que el problema educativo es un problema añejo. Realmente la pandemia vino a desnudar lo que por años venimos sufriendo dentro del sistema educativo. Y nosotros creemos que no hay condiciones. Finalmente, como magisterio podríamos estar pues muy de acuerdo en que una vez vacunados los maestros se abran las instituciones, pero el problema no termina ahí. Además, no se ha hablado mucho, debo decirte que no se ha hablado de una cantidad importante de docentes que no tienen contrato oficial con la SEP, que no han sido vacunados, que no se contemplaron para la vacunación precisamente porque no tienen un contrato definitivo con la Secretaría. A esto hay que sumarle instituciones que no tienen la clave oficial de funcionamiento porque está en proceso de ser otorgada por la Secretaría, de tal manera que entonces hay escuelas a nivel nacional que tampoco fueron contempladas en la vacunación porque no tienen la clave, pero no por responsabilidad de esas escuelas, sino porque es un trámite administrativo
que está en proceso y que están esperando a que la SEP otorgue la clave. Entonces, hay docentes y hay escuelas que no han sido vacunadas y a este problema nos vamos a enfrentar. Además de las condiciones que ya sabemos, escuelas sin sanitarios, escuelas sin agua corriente, alrededor del 25% de los planteles educativos del país no tienen agua corriente en las instalaciones, no hay drenaje. Tenemos todavía aulas insuficientes, de tal manera que creemos que es un verdadero crimen regresar a las aulas sin vacunar a los estudiantes y sin vacunar a los padres de familia que finalmente van a tener que moverse para llevar a los estudiantes a las escuelas. Me parece que es un contrasentido, que son medidas más bien espontáneas de las autoridades educativas y que finalmente esta decisión del gobierno federal de volver a clases a partir del 7 de junio es una medida francamente electorera que va a poner en riesgo la vida de miles, de cientos de miles de estudiantes mexicanos. En Puebla, ¿de cuántos estudiantes y cuántos profesores estamos hablando? Bueno, el padrón nacional de profesores es más o menos de 1,5 millones de docentes, 1,600,000 docentes. Y en el caso de Puebla estamos hablando de alrededor de unos 140,000 docentes de educación básica por lo menos, ¿no? Desde preescolar hasta primaria. Pero quienes están adheridos a la FENER y bueno, quienes están sumándose a esta petición que hoy nos comparten. Nosotros en el caso de Puebla tenemos alrededor de 17,000 estudiantes afiliados a la FENER desde el nivel secundaria hasta el nivel universitario. Es lo que tiene la presencia de la FENER, es más o menos de 16,000, 17,000 agremiados. ¿Dónde están ubicadas estas instituciones educativas? Tenemos presencia en todos los municipios del estado. A nivel nacional tenemos presencia en todos los estados de la República, así como comentaba el maestro Alejandro, somos alrededor de 17,000 estudiantes adheridos a la FENER, desde nivel secundaria hasta nivel universidad. Tenemos albergues estudiantiles que alojan a estudiantes de los diferentes niveles educativos también. Ustedes han tocado las puertas en diferentes niveles y la respuesta siempre ha sido no. ¿Cuál es el siguiente paso que ustedes van a hacer? En el caso del magisterio, nosotros le planteamos a la subsecretaria de Educación Básica, a la doctora Coral, precisamente el problema de los docentes que no tienen contrato definitivo con la SEP. Aunque ciertamente hubo alguna apertura para que con constancia de servicio se presentaran los docentes, la verdad es que no se pudo vacunar al total de los docentes no contratados. Entonces, hemos hecho las gestiones necesarias, hemos hecho declaraciones ante los medios pidiendo la intervención del presidente de la República, de los distintos funcionarios en los distintos niveles de gobierno y sin embargo la respuesta ha sido negativa. Ustedes han escuchado las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con respecto a este problema y simplemente ya se empezó la vacunación con los de 40 y más, y a los estudiantes no se les ha dado respuesta a la demanda. Los maestros finalmente estamos obligados a regresar a las aulas, pero vemos venir pues un rebrote tal como ocurrió en Nayarit y en Campeche. Y sin embargo está la realidad concreta golpeándonos en la frente, diciéndonos al país entero que no son las condiciones idóneas para regresar a clases, pero la insistencia del presidente y de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, decía yo, parece más bien una medida electorera por los tiempos que estamos viviendo. En Puebla, ¿cómo ha ido este proceso? Nos hemos manifestado en diferentes ocasiones. Hace 8 días nos manifestamos en el Zócalo. El día de mañana vamos a asistir a la Comisión de Derechos Humanos que se encuentra en la calle 5 Poniente. No ha habido ninguna respuesta por parte de ninguna autoridad. Nadie se ha acercado con nosotros para platicar, para dialogar acerca de la petición que nosotros estamos haciendo. Inclusive anteriormente se tenía una lucha junto con los maestros de Antorcha Magisterial, íbamos reiteradas veces a la Secretaría de Educación Pública, pero solamente nos vacilaban, nos querían, pues finalmente no nos querían resolver lo que estábamos solicitando. Digamos que prácticamente hay una cerrazón, ¿no?, de parte de las autoridades estatales. Prácticamente hemos encontrado cerrazón, oídos sordos a las peticiones, a las necesidades que hemos planteado y pues ahí seguimos nosotros en la lucha, por eso no tenemos otra alternativa más que seguir insistiendo a través de la lucha social, de la protesta pública que está garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pues vamos a seguir tocando puertas hasta que se nos escuche y haciendo uso de los derechos constitucionales de maestros y de estudiantes. Profesor, ¿cuál sería el mensaje hacia el titular
en Puebla de la Secretaría de Educación Pública, que también es un profesor, Melitón Lozano. ¿Cuál es el mensaje de ustedes de Antorcha Magisterial hacia él? Bueno, al doctor Melitón incluso le hemos planteado las necesidades también que hay del contrato de plazas docentes que faltan en las escuelas. Nada más en el caso del nivel educativo y en el sector donde yo trabajo nos adeudan 4,000 horas docentes. Esto habla de 400 docentes que faltan en las escuelas, que estamos cubriendo algunos con las mismas plazas que devengamos, pero que no se nos paga ese salario. ¿Qué le diría yo al doctor Melitón? Pues eso, pedirle que finalmente la educación es una política de Estado y la educación, el derecho a la educación, que además es un derecho humano, está consagrado en el artículo 3º constitucional, y al no otorgarle las condiciones a los estudiantes para que tomen clases, para que se eduquen, es violar justamente los derechos humanos y violar la ley. ¿Qué le diría al doctor Melitón? Yo le pediría que nos escuche, que nos atienda. Hemos pedido, hemos solicitado infinidad de ocasiones que él nos reciba y sin embargo no nos ha recibido. Que nos escuche, que se siente a dialogar con nosotros. Los docentes queremos trabajar por la niñez, que son el alfa y el omega del sistema educativo mexicano, y que los docentes estamos interesados en sacar adelante justamente al sistema educativo. Que se siente con nosotros, que dialogue, que escuche él y que reciba a los estudiantes que están haciendo estas demandas para llegar a acuerdos concretos, y que no ocurra, por ejemplo, lo que acabamos de ver con las normalistas de Teteles, que finalmente tiene que detonarse conflictos de esa magnitud al no ser atendidas las necesidades y las demandas de los quejosos en este caso. Yo eso solicitaría, que nos escuche, que se abra una mesa de diálogo para tratar estos asuntos tan delicados. Isolda, un último mensaje que quieras dar. A los estudiantes que se sumen con nosotros, que se sumen a esta lucha que estamos emprendiendo, que las consecuencias de no atenderse el problema, de no realizarse ese plan de vacunación que nosotros estamos planteando para un regreso a clase seguro, que las consecuencias pueden ser fatales para todos los mexicanos. Bien, pues muchísimas gracias a Isolda Morán Reyes, responsable de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez en Puebla, y al profesor Alejandro Rojas Romero, apoyo técnico pedagógico en el sector 5 de Escuelas Secundarias Técnicas en Puebla. Muchísimas gracias a los dos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.